En este vídeo vamos a ver la representación de funciones polinómicas. La representación de funciones polinómicas se ve en primero y en segundo de bachillerato. Y vamos a ver los pasos que tenemos que hacer. Primero, una función polinómica sería un polinomio, ¿vale? De la forma a n x a la n más todos los términos hasta a 1x más a 0, ¿vale? Estos serían puntos suspensivos. Entonces, esto es una función polinómica. Entonces, vamos a ir estudiando los siguientes puntos. Primero, el dominio de la función. El dominio de estas funciones, de las funciones polinómicas, es todo R, porque están definidas para todos los números reales. No hay ningún valor que no podamos hallar su imagen. En este caso no tenemos ni denominadores ni raíces, o sea, el dominio, todo R, todos los números reales, o de menos infinito a infinito también podéis poner. Luego vamos a estudiar las ramas infinitas, ¿vale? Las ramas infinitas es cómo se comporta la función en el menos infinito y en el infinito. Para ello tenemos que hacer límite cuando x tiende a menos infinito y límite cuando x tiende a infinito. Y entonces, sabéis que una función polinómica en el infinito o en el menos infinito se comporta igual que se comporta el término de mayor grado, ¿vale? Entonces, sería ver lo que pasa en el término de mayor grado, en este a n x a la n. Entonces, es sustituir el infinito y ver, dependiendo del exponente de mayor grado o del coeficiente que tengamos ahí, pues nos puede dar, el límite nos puede dar infinito o menos infinito, que es lo que nos van a dar siempre, o infinito o menos infinito, ¿vale? Dependiendo del exponente, si es par o impar, o el coeficiente que tengamos ahí. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando nos vamos al menos infinito, la función vaya al infinito o vaya al menos infinito, ¿vale? O el límite cuando x tiende a infinito, es decir, cuando x nos movemos con x al infinito, la función se puede ir al infinito o al menos infinito, ¿vale? Tendríamos esas cuatro posibilidades. Y eso se ve calculando los límites cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a infinito. Esto se llaman ramas infinitas, ¿vale? En este caso, en los casos de funciones polinómicas no tenemos asíntotas, ¿vale? No tenemos asíntotas ni horizontales, ni verticales, ni oblicuas. Solo tenemos ramas infinitas. Bueno, el siguiente punto que tenemos que ver, puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes, hacemos punto de corte con el eje X, cuando la Y es 0, ¿vale? Igualamos a 0, aquí ponemos 0 y despejamos la X. Si tenemos un polinomio de grado 3 o de grado 4, pues lo tendremos que hacer utilizando Ruffini. Si lo tenemos de grado 2, con la ecuación de segundo grado, ¿vale? Ya cada uno con las técnicas que conozca. Y luego, para hallar el punto de corte con el eje Y, lo que hacemos es, la x la ponemos 0, sustituimos en el polinomio la x por 0 y hallamos la y correspondiente, ¿vale? Siguiente punto que estudiamos, la monotonía. En la monotonía tenemos que estudiar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para ello hacemos la primera derivada y miramos su signo. Los intervalos donde la primera derivada sea mayor que 0, la función es creciente. Y los intervalos donde la primera derivada sea menor que 0, la función es decreciente. Es decir, repito, hacemos la primera derivada y miramos su signo mediante inecuaciones, ¿vale? Y luego, por último, los extremos relativos. Los extremos relativos son los puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente, o al revés, de decreciente a creciente. Entonces, para estudiarlo hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y en esos puntos donde la primera derivada es igual a 0 puede haber máximo o mínimo relativo. Con lo cual, para ver cuál nos corresponde, hacemos la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada y sustituimos estos valores que anulan la primera. Si la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, habrá un mínimo relativo en x sub 0, ¿vale? De coordenadas, ¿cómo hallamos las coordenadas del mínimo? Pues en la función original, aquí sustituimos el valor de x sub 0 para hallar la y, ¿vale? Siempre para hallar las coordenadas del máximo y el mínimo hay que sustituir el valor, la x sub 0, en la función original, porque vamos a dar un valor, hallar un punto
de coordenadas de la función, o tenemos que hacerlo con la función original. Y si la segunda derivada en ese punto es menor que 0, es porque hay un máximo relativo en ese punto, ¿vale? De coordenadas x sub 0, f de x sub 0, lo mismo. Venimos a la función original y sustituimos el valor. Bueno, tenemos esta función y vamos a representarla. Entonces, empezamos estudiando lo que hemos visto antes. Lo primero, el dominio, diríamos dominio de f es todo R, ¿vale? Lo podéis poner así. O, bueno, en algunos casos, pues también se pone menos infinito a infinito, también lo podéis ver en algún libro. Entonces, el dominio, todo R, porque los polinomios están definidos para todo R. Siguiente paso, las ramas infinitas, ¿vale? Ramas infinitas. Entonces, vamos a estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función de x cubo menos 3x cuadrado más 4, ¿vale? Esto sería lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo, ¿vale? Porque una función en el infinito o en el menos infinito se comporta una función polinómica igual que el término de mayor grado, en este caso x cubo. Si sustituyo aquí menos infinito, esto sería menos infinito, ¿vale? Porque es negativo y está elevado a un exponente impar, luego nos da menos infinito. Si estuviera elevado a un exponente par, nos daría más infinito. Bueno, luego, límite, cuando x tiende a infinito de la función, ¿vale? Lo mismo, podríamos haber hecho lo mismo, hacemos lo mismo, ¿vale? Este paso no hace falta que lo hagáis si no queréis, lo hago para explicarlo, pero pues sería más infinito, ¿vale? Pues si quiero ya ver lo que va a pasar en esta función cuando nos vamos al menos infinito, la función va a ir hacia abajo, cuando nos vamos al infinito, la función va a ir a, cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito, la función también tiende a menos infinito. Esto es lo que va a ocurrir con las ramas infinitas, ¿vale? Bueno, siguiente punto. Puntos de corte con los ejes hemos puesto, ¿no? Entonces, con el eje o x, ¿qué hacemos? Y igual a 0. Igualamos a 0 esta función. Luego sería 0 igual a x cubo menos 3x cuadrado más 4. ¿Vale? Tenemos aquí que tendríamos que resolver una ecuación de grado 3. Luego, esto nos queda, tendríamos que hacerlo por Ruffini, ¿vale? Porque no podemos hacerlo por la ecuación de segundo grado. Si lo hacemos por Ruffini, lo podéis comprobar, vamos a tener de soluciones x2 y x menos 1, ¿vale? Podemos sacar la primera por Ruffini y luego la otra por la ecuación de segundo grado, como queráis. Bueno, ya sabéis que en el canal hay un vídeo donde se explica Ruffini, por si no os acordáis cómo se hacía, ¿vale? No voy a hacerlo ahora aquí porque sería el vídeo muy largo. Entonces, para x igual a 2 y para x igual a menos 1. Entonces, ¿qué puntos de corte vamos a tener con los ejes? Pues sería x2 y 0, x menos 1, 0. Estos serían los puntos de corte con el eje x, ¿vale? Ahora, con el eje y, pues hacemos x0. Esto es más sencillo porque al hacer x0 en esta función, sustituimos la x por 0 y la y nos da 4. Luego el otro punto de corte será 0, 4, ¿vale? Estos puntos ya son puntos que podemos representar en la función. Junto a las tendencias, pues ya nos van a dar muchas pistas, pero ¿dónde va la función? Bueno, ahora vamos a estudiar la monotonía, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. Para ello hago la primera derivada. La primera derivada, si recordáis cómo se derivaba, si no hay un vídeo en el canal también donde se puede repasar las derivadas, entonces sería 3x cuadrado, ¿vale? El exponente baja aquí y aquí un grado menos 6x más 0, ¿vale? Entonces, tenemos que estudiar el signo de esta ecuación de segundo grado o esta ecuación de segundo grado. Tenemos que ver cuándo es mayor que 0 o cuándo es menor que 0. Para ello, una inecuación de segundo grado la igualo a 0 y saco las soluciones. Como en este caso es incompleta, pues no hace falta aplicar la fórmula, pues si no con la fórmula de la ecuación de segundo grado, como vosotros lo veáis, ¿vale? Si yo saco ahí factor común a 3x, tendría x por x menos 2 igual a 0. Pues de soluciones tengo 0 y x igual a 2, ¿vale? El 0 y el 2. Entonces, lo que hago, pongo el 0
y pongo el 2. Y voy a ver el signo, estos dos números 0 y 2 nos dividen a la recta real en 3 intervalos, desde menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Entonces tengo que ver lo que ocurre, el signo de esta función, de la derivada, en esos 3 intervalos. Para ello, ¿qué hago? Cojo un valor menor que 0, un valor entre 0 y 2 y un valor mayor que 2. Y estudio el signo de la primera derivada, de 3x cuadrado menos 6x. Entonces, lo primero que hago, para menos 1, cojo un número menor que 0, ¿vale? El 0 y el 2 nunca los puedo coger, porque en esos puntos nos va a dar 0. Tiene que ser menores que 0, entre 0 y 2, y 2 infinito. Menor que 0, el menos 1, pues sustituyo aquí el menos 1. Sería menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, y luego menos 6 por menos 1 va a ser positivo. Lo que me interesa es el signo, que es más un número entre 0 y 2, ¿vale? Pues entre 0 y 2, el 1 sería 3 por 1 es 3, menos 6 por 1, menos 3, luego va a ser negativo, ¿vale? Lo que hago es sustituir aquí, en la primera derivada, que es en la que quiero estudiar el signo, ¿vale? Y luego un número mayor que 2, pues por ejemplo el 3, va a ser 3 al cuadrado 9, por 3 27, menos 6 por 3 18, eso me va a dar positivo, ¿vale? Lo que tengo que ver es el signo, no me hace falta calcular exactamente el valor. Si ya veo que va a ser positivo o negativo, pues con eso me va. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que aquí va a ser creciente, aquí va a ser decreciente y aquí va a ser creciente, ya lo puedo poner. Entonces, la función es estrictamente creciente desde menos infinito a 0, unión 2, infinito. Y la función es estrictamente decreciente en el otro intervalo, en 0 y 2, ¿vale? Los intervalos de crecimiento y de crecimiento siempre se ponen con paréntesis, porque los puntos 0 y 2 en este caso no están incluidos, vamos, en este ninguno, porque en el punto 0 y 2 no es ni creciente ni decreciente, es el punto donde pasa a ser una cosa a otra. Es el punto donde en este caso pasa de ser creciente a decreciente, y en el 2 pasa a ser de decreciente a creciente, y ahí es donde va a haber un máximo o un mínimo relativo, ¿vale? ¿Cuándo va a haber un máximo? Pues cuando pasa la función de ser creciente a decreciente. ¿Y cuándo va a haber un mínimo? Cuando la función pasa de decreciente a creciente, ¿vale? Ahí ya, con este gráfico que he hecho, ya lo vemos dónde va a haber un máximo y un mínimo, pero de todas formas lo vamos a comprobar con la segunda derivada, ¿vale? O si acaso hemos hecho ahí algo mal, pues es mejor comprobarlo y ver que todo está relacionado y concuerda. Entonces, para ello, una vez que ya tengo escritos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a hacer los máximos y mínimos, ¿vale? Máximos y mínimos. Entonces, ¿dónde puede haber máximos y mínimos? Ya, donde la primera derivada es 0, como ya lo hemos hecho antes, pues en x igual a 0 o en x igual a 2, ¿vale? Entonces, hacemos la segunda derivada. La segunda derivada va a ser 6x menos 6. Y entonces, en esta segunda derivada, probamos el 0 y probamos sustituimos el 0 en la segunda derivada y va a ser menos 6 negativa. Luego, ¿qué quiere decir? Que en x igual a 0 hay un máximo. ¿Cuál va a ser las coordenadas de ese máximo? Pues ¿cómo hacemos las coordenadas? Sustituyendo x igual a 0 en la función original. Siempre que queramos hallar unas coordenadas, tiene que ser en la función original. Entonces será 0 y sustituyo aquí el 0, 4. Vale. Y ahora, la segunda derivada en el 2, pues será, sustituyo en la segunda derivada, que la tengo aquí, 6 por 2 menos 6. Esto va a ser mayor que 0. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que en x igual a 2 hay un mínimo relativo, ¿vale? De coordenadas, pues 2, y me voy aquí y sustituyo el 2, que sería 8 menos 3 por 2 al cuadrado, que sería 12, 8 menos 12 más 4, 0. Pues en el 2, 0. Bueno, pues ya tengo aquí todo lo que hemos hallado antes. Tengo los puntos de corte con los ejes, el máximo y el mínimo, y las tendencias, ¿vale? Aquí nos van a coincidir
justo hay algún punto de corte con los ejes que es máximo o mínimo. Pero bueno, vamos a intentar dibujarlo, a ver qué ocurre. Entonces, los puntos de corte con los ejes eran el 2, 0 y el menos 1, 0. Y con el eje Y, el 0, 4. Vale. Ahora tenemos que el máximo es el 0, 4, vale, ya lo tenemos ahí, y el mínimo el 2, 0, pues ahí. Y con eso pues vamos a intentar dibujar. Si no tenéis suficiente, queréis ver alguna cosa más, pues siempre podemos hacer una tabla de valores, ¿vale? Pues construís una tabla de valores, pues vamos a ver lo que pasa en el 1. Pues en el 1 tendríamos 1 menos 3 más 4, pues valdría 2, ¿vale? Y podríamos ir dando valores hasta que quisiéramos. Pero bueno, con esto ya vamos a construir, a dibujar la gráfica. Pues veríamos, y viene por aquí, esto sería el máximo y este sería el mínimo, de aquí no baja, y luego para arriba, ¿vale? Entonces, las tendencias nos corresponden, sí, veíamos que si nos vamos con la x al menos infinito, la función se va al infinito, y si nos vamos con la x al infinito, la función se va al infinito. Este sería el máximo, que lo tenemos, 0, 4, y aquí tenemos el mínimo relativo, ¿vale? Máximo y mínimo relativos, ¿vale? Crecimiento y decrecimiento se corresponde con lo que hemos hecho. La función hemos puesto que es creciente de menos infinito a 0 unión de 2 a infinito, y es decreciente de 0 a 2, ¿vale? Se corresponde con lo que hemos estado estudiando. Entonces, luego tenemos que cuando pasa de creciente a decreciente hay un máximo relativo, y cuando pasa de decreciente a creciente hay un mínimo relativo. Bueno, aquí había dado el punto 1, 2, pues lo podéis dibujar, que sería ese, y si queréis ver más valores, pues lo podéis hacer. Bueno, pues esto es un resumen de cómo se haría una representación de una función polinómica. Espero que os haya ayudado. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Gracias, chao.